Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Buenos días, hermanos, amigos, familia. A este encuentro nos gozamos en el Señor de poder estar juntos nuevamente. Con este texto, escrito por el apóstol Pablo y tal vez para muchos reconocidos, aprendido de memoria, en muchos cursos que hacemos, pero quisiera que analicemos hoy con este texto cómo vivía el autor, quien lo escribió, el apóstol Pablo, cómo vivía él la predicación del Evangelio de Jesucristo. Recordemos que antes de ser misionero, pastor, predicador del Evangelio, el apóstol Pablo era perseguidor de Jesús. Perseguidor de la iglesia, perseguidor de los cristianos, y es más, él pensaba que de esta manera él estaba honrando a Dios. Pero una vez que él tiene un encuentro personal con Jesucristo, su vida cambió radicalmente. Una vez que tiene ese encuentro con el Jesús que antes perseguía, su vida fue transformada totalmente, y por eso, con conocimiento de causa, él escribe estas palabras que son el título de la meditación que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿No le gustaría que se dijese de ustedes estas palabras? Puede hacerlo. Y le invito a que venga conmigo a la Biblia, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Tome su Biblia, busque este pasaje y téngalo abierto. Vamos a leer distintos textos de este pasaje. 2 Corintios capítulo 5, los versículos desde el 14 hasta el 21. Y vamos a ir desarrollando un par de puntos, por lo menos 6 o 7 puntos que el apóstol Pablo menciona para explicar lo que era para él la predicación del Evangelio de Jesucristo. En primer lugar, él dice que el móvil que lo impulsa, que a su predicación justamente es el amor de Cristo. Él comienza este pasaje que les mencioné, versículo 14, diciendo: porque el amor de Cristo nos constriñe. Acá hay una palabra rara, pero busqué en el diccionario lo que significa esta palabra constriñe, constreñir, y dice así el diccionario de nuestra lengua: impeler o obligar por la fuerza a hacer algo, como empujar, incentivar. En este caso, el apóstol Pablo está diciendo que no es una obligación de afuera, sino de adentro. Hay algo que me impele, hay algo que me constriñe. Utiliza esta palabra. Y por amor a Cristo, él va a compartir este mensaje. Él quiere hacerlo extendido. Él conoció de primera mano el amor de Jesús y quiere, por lo tanto, hacerlo conocer, compartirlo, hacerlo extensivo hasta los últimos rincones. Cuando le escribe una carta a Timoteo, su hijo espiritual, él como que abre su corazón y le escribe, le dice estas palabras. 1 Timoteo capítulo 1 del 12 al 15, pero menciono algunas palabras como que él abre su corazón y él le dice: Timoteo, le doy gracias a Cristo Jesús porque él me tuvo por fiel. Evidentemente no se consideraba, pero dice: me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y recuerda su vida pasada, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia. Móvil, el amor de Cristo me alcanzó. Y sigue diciendo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo, escribe Pablo, soy el primero. Como que se consideraba el abanderado de los pecadores. Y esto podemos decirlo cada uno de nosotros.
¿Cómo no va a decir, por lo tanto, el apóstol Pablo, el amor de Cristo me impulsa? Fue tanto el amor que yo recibí de Él que quiero compartirlo. Esto me empuja a compartir. Lo gusté de tal manera que ahora esto lo quiero compartir, hacerlo conocer. Evidentemente puede haber distintos móviles. En el caso de Pablo es el amor de Cristo y el amor hacia Cristo que lo impulsa a predicar el Evangelio, pero evidentemente puede haber distintos móviles. Cuando él escribe una carta a los filipenses, les dice: algunos predican a Cristo por envidia, otros por contención, y hay otro más que podríamos agregarle, móviles para predicar a Cristo, por ganancias deshonestas. Algunos trafican con la fe, trafican con la necesidad de los otros predicando a Cristo con estos intereses. O se puede predicar de Cristo también para tener autoridad sobre aquellos a quienes se les predica, o por fama, o para tener estatus. A veces algunos ministerios, usted habrá escuchado o visto, como que promocionan más al predicador que aquel de quien supuestamente te tienen que predicar. No así Pablo. Él dice y nos recuerda siempre lo que tiene que ser el móvil de nuestra predicación. El móvil de Pablo, y tiene que ser la nuestra también, es el amor hacia Cristo por el amor que recibimos de parte suya. Sin duda que cada uno de nosotros tiene historias, experiencias de haber gustado en carne propia, en lo personal, el amor de Cristo. Piense en esas cosas y que todo ese amor que usted recibió y yo hemos recibido sea lo que nos impulse a querer compartir el amor de Cristo a aquellos que todavía no lo conocen. En segundo lugar, el apóstol Pablo habla o dice de que lo que lo moviliza a él a predicar es la universalidad del pecado. El pecado infectó a toda la raza humana. Dice él en este pasaje que les mencioné y que les pido que sigan teniendo abierto, en el mismo versículo 14, la segunda parte dice: todos murieron. Se está refiriendo a la muerte espiritual, que es la consecuencia del pecado. La paga del pecado es la muerte. Dios se lo había dicho a nuestros primeros padres allí en el huerto de Edén: el día que ustedes coman de este fruto van a morir. Y si bien no murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. Se cortó la comunión con el Dios con quienes tenían una comunión directa hasta ese momento. Y muchas veces, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento mencionan que no hay justo ni aun uno, la universalidad del pecado que nos infectó a todos. Todos se desviaron, dice el Salmo 14:3. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Desde ese momento en que el pecado infectó a nuestros primeros padres allí en el huerto de Edén, todos nacemos con ese germen del pecado, lo traemos por herencia, pero ojo, después nos transformamos en pecadores por práctica también. Toda la humanidad, la universalidad del pecado es lo que está mencionando el apóstol Pablo. Tremendo esto, pero Pablo sigue diciendo en su explicación por qué él predicaba el Evangelio. Está diciendo que si bien el pecado es algo universal, también hay un remedio que es universal también. En su predicación, él quiere hacer conocer este remedio y por eso, en tercer lugar, él menciona en este pasaje citado la universalidad de la obra de Jesucristo. Versículo 14, la última parte dice: por todos murió. Refiriéndose a Jesús, por todos murió, por todos los que habían pecado, toda la humanidad, pues por todos murió Jesús. Versículo 15 lo vuelve a mencionar: por todos murió y resucitó por ellos. La obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Al morir Él
en la cruz del Calvario, llevó sobre sus espaldas, Jesús llevó sobre sí mismo, sobre sus hombros, el pecado de toda la humanidad de todos los tiempos. Por eso el último de los versículos que estamos meditando, el versículo 21, dice: al que no conoció pecado, Jesús, el único que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando murió Jesús, Dios Padre cargó sobre sus hombros, sobre su alma, los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos, los míos y los suyos también. Pero al resucitar Jesús de los muertos, Jesús nos da la garantía de nuestra justificación también y de nuestra victoria final. Solemos cantar ese himno que nos gusta tanto, porque Él vive, porque triunfó, porque resucitó. Venceré o triunfaré mañana. La muerte para aquel que está en Cristo, que es el próximo punto, no tiene la última palabra. Por lo tanto, esto que es tan gratificante lo que estamos diciendo, pero para que se cumpla en cada uno de nosotros, dice el apóstol Pablo, que él en su predicación o por medio de su predicación y por ende tiene que ser la nuestra también, él en cuarto lugar está diciendo que es necesario para que esto se cumpla, de que el remedio que es universal para el pecado que es universal también, cada uno de nosotros tiene que estar en Cristo. Llegamos de esta manera al título de nuestra meditación, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero tal vez nos preguntamos, usted se puede preguntar, ¿qué significa estar en Cristo? Un par de cosas muy simples. En primer lugar, estar en Cristo significa reconocer que ese pecado universal me infectó a mí también, me incluye a mí, por lo tanto soy pecador, estoy perdido, estoy en el horno, como suelen decir los jóvenes. Pero en segundo lugar, si al reconocerlo de que soy pecador, este pecado que me incluye a mí también, me arrepiento, me duelo por él y reconozco que Jesús al morir murió por los pecados de toda la humanidad, pero lo tengo que hacer personal, murió por mí, de manera personal, lo hago personal y en un acto de fe, en un acto de una fe intelectual de la cabeza, no una fe ciega, una fe del corazón, una fe de los sentimientos emocional y una fe volitiva que incluye la voluntad de entregarme a Él. Si me entrego de esta manera a Jesucristo, si lo reconozco de esta manera, Dios Padre me ve a través de la obra de Jesús allí en la cruz, quien ya pagó por mí, y entonces de esta manera Dios me ve hecho justicia de Dios en él, lo que dice el versículo 21. Esto es nada más y nada menos lo que significa estar en Cristo. Reconocer que soy pecador, reconocer que Jesús murió por mis pecados en lo personal y en un acto de fe entregar mi vida a Él. ¿Está en Cristo? Si está en Cristo, gócese, alégrese en Él. Pero Pablo sigue diciendo en su explicación de lo que es el móvil de su predicación, en quinto lugar, él dice, cuando esto ocurre en la vida, que reconozco la universalidad del pecado, de que Jesús murió por todos también, que murió por mí y me entrego y estoy en Cristo, esto causa toda una revolución en la vida. La segunda parte del versículo 17 dice, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Borrón y cuenta nueva de parte de Dios con respecto a cómo Él nos ve. Borrón y cuenta nueva. Perdonada toda la deuda que teníamos con Dios. Maravilloso esto.
Por eso la Biblia lo explica esto como un nuevo nacimiento, como volver a nacer. Es maravilloso esto. También lo menciona como una conversión, como un cambio radical de vida, 180 grados. Iba en una dirección y la conversión, cuando tengo el encuentro y estoy en Cristo, me vuelvo hacia su camino. Y por eso ocurre esto que es una revolución, algo tan grande en nuestra vida que los que nos conocían antes, los que nos conocen, nos preguntan, ¿pero qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Como si fuera algo humano que nos han hecho. No. Por eso también Pablo se encarga de explicar esto, para que no haya confusión. Y en sexto lugar, en este pasaje, él dice que Dios tomó la iniciativa. Versículo 18 dice, todo esto proviene de Dios. No hay cuestiones mágicas ni humanas aquí. Todo esto proviene de Dios. Lo hizo Él. Para que nadie se gloríe, dice también Pablo en otra carta, para que nadie se la crea de que se reformó a sí mismo o que se cambió a sí mismo por esfuerzo propio. No, es por pura gracia de Dios. Y por último, el apóstol Pablo cierra su explicación de cómo vivía él la predicación del Evangelio, diciendo que junto con todo lo anterior, con todos los beneficios que había recibido en Cristo, recibió algo más. Recibió un nombramiento. Y por eso en 3 oportunidades menciona él de este nombramiento. Versículo 18, la última frase también dice, y nos dio, junto con lo que recibimos, este cambio de vida al estar en Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación, para que ayudemos a otros a que sean reconciliados con Dios. Versículo 19 lo vuelve a mencionar, dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y otra palabra que utiliza, versículo 20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué tal? ¿Y sabe qué? Esto no era solamente para Pablo, ni es tampoco para algunos. No es para los misioneros o no es solamente para los pastores, sino que es un nombramiento para cada uno de aquellos que están en Cristo. De los que ya gustaron en lo personal, que gustaron el amor de Dios, es para compartirlo con los que todavía no lo han disfrutado. Concluimos aquí, pero haciéndonos 2 preguntas. ¿Dónde está usted en primer lugar? ¿Está en Cristo? Dele gracias a Dios. Alabe a Dios. Glorifique el nombre de Dios que pensó en usted, que le amó y que lo llamó al arrepentimiento y usted respondió a esto. Disfrute de esa condición única que tiene de estar escondido en Cristo. Gócese en esto. No permita que el acusador lo atormente con cosas que Dios ya perdonó al darle esta nueva vida, que ya juzgó sobre los hombros de Jesucristo, lo perdonó de una vez y para siempre, y que sea el amor de Cristo que a usted también y a mí nos constriña, nos impulse, nos obligue a compartir de este amor con los que están perdidos, como estaba yo antes, como estaba usted antes de conocer a Cristo, y que de esta manera podamos traer a Jesucristo. Que yo sea un buen embajador en nombre de Cristo. No hay cuarentena que nos pueda impedir este ministerio de ser un embajador, de hablar
en nombre de Jesucristo. Será el mejor, mañana es el día del amigo, será el mejor gesto que usted como amigo pueda compartir con sus amigos, con quien tal vez no pueda disfrutar de un buen asado, de un buen encuentro, pero que nada impida el hecho de que usted pueda compartir con su amigo, con sus amigos, la gran noticia de que el amigo mayor dio su vida por usted y por mí y por sus amigos, y tráigalo a los pies de Jesucristo. Segundo, si usted, amigo, todavía no está en Cristo, queremos decirle por último, no juegue con el tiempo. Le invitamos a que venga a los brazos extendidos del gran amigo Jesucristo, que por su amistad con respecto a usted y a mí, dio su vida por sus amigos. Estas son las palabras que Jesús utilizó. Sus brazos siguen estando abiertos y en sus brazos hay lugar para usted también. Reconozca que está perdido, reconozca que es pecador, pero reconozca que Jesús, su gran amigo, ya murió porque le amaba a usted. Se podrá decir de usted también el título de este mensaje. Hágalo suyo, por favor. Si alguno, y en este si alguno ponga su nombre, si Pedro, si usted ponga su nombre, está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Que así sea. Feliz día del amigo.